Pues estamos aquí hoy en esta nueva edición de Cambio de Foco para hablar de un tema que nos ocupa y nos preocupa a todos desde hace mucho tiempo y especialmente más si cabe a raíz de la guerra en Ucrania. Y hoy queremos hablar con Carme Colomina, que es una de las personas que mejor conocen el tema en España y también a nivel europeo porque colabora con la división de la Comisión Europea que se encarga de estas cuestiones. Carme es investigadora senior en CIDOB, está especializada en temas de la Unión Europea, de desinformación, es también periodista, lleva muchos años trabajando como periodista, entre otros para el diario Ara, y es también profesora en dos universidades, en el Colegio de Europa en Brujas y en la Pompeu Fabra en Barcelona. Carme, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y si quieres podríamos empezar este repaso viendo cuál ha sido, si habéis detectado cambios en las prácticas y en la intensidad de las campañas de desinformación que salen de Rusia a raíz de la guerra. Pues sí, bueno, gracias Cristina para empezar. Sí, lo que ha habido sobre todo ha sido una aceleración por parte de la desinformación que recibimos, una diversificación de los objetivos claramente, pero también ha habido un cambio en cómo las instituciones europeas se han ido acercando, ¿no?, al concepto de desinformación, que me parece muy interesante porque acaba determinando también un poco las prácticas, ¿no?, las prácticas institucionales y de refuerzo de la sociedad ante esta desinformación. No sé, podemos intentar hablar, si quieres, un poco de esta diversificación que busca en principio la desinformación, ¿no? Y al final puede buscar desde denigrar una fuente, denigrar un argumento, distorsionar, distraer, desalentar, dividir. Al final los efectos son muchos. Para unos tendrá un efecto claramente a la hora de potenciar un relato concreto de la guerra, quién es el agresor, ¿no?, quién es el agredido. Para otros significa no creer muchas veces, crear confusión sobre la veracidad de las imágenes que recibimos. Pensemos que la guerra de Ucrania es una guerra que ha sido retransmitida por las redes sociales casi en tiempo real, pero que TikTok sea la fuente de referencia para mucha gente en la información sobre la guerra de Ucrania o sobre las imágenes de la guerra de Ucrania, crea una confusión muy clara entre realidad y ficción. De hecho, en los primeros momentos de la guerra, algunos de los vídeos más compartidos, ¿no?, por ejemplo, de soldados despidiéndose, un vídeo muy concreto de un soldado despidiéndose de su familia porque se iba al frente, eran unos frames de una película ucraniana de 2017, ¿no? Y esta es una confusión muy clara. También a la vez las redes sociales, lo hemos visto, han jugado un papel motivacional muy importante, ¿no? Como en nuestra propia percepción se mezclaban los vídeos del frente y de los combates con los soldados haciendo coreografías. Yo creo que todo eso acaba también dándonos una visión a veces incluso irreal de lo que es la guerra, una visión que está completamente mediatizada, y aunque eso puede conllevar o no desinformación, lo que seguro que hace es alimentar una aproximación distinta a la que hemos tenido en otros conflictos anteriores. ¿Y hasta qué punto crees que está contribuyendo a crear las narrativas? Porque estamos viendo muy claramente, aquí también hay una guerra de narrativas, ¿no? Y estamos viendo que se está imponiendo de alguna manera también un pensamiento único. Desde el lado occidental, desde luego desde Europa, estamos apoyando la narrativa ucraniana, pero en otros lugares del mundo estamos viendo que no es así. ¿Cómo están contribuyendo estas campañas de desinformación a crear, por ejemplo, la idea en América Latina, que hay muchos países, de que la culpa de la guerra es de Ucrania o es de Estados Unidos o es de la Unión Europea, pues por todas las cuestiones de la ampliación, pero que realmente las sanciones, por ejemplo, que es lo que está perjudicando a las economías, esa es la interpretación que hacen, ¿no? Es lo que al final está llegando a esos otros países como impacto, la inflación generada por las sanciones y no por la agresión rusa. Sí, totalmente. Creo que aquí se mezclan distintas cosas, ¿no? La primera es una evidencia, y es que ya antes de la guerra, por ejemplo,
el canal RT en español de YouTube era el segundo medio audiovisual en español que tenía más suscriptores en el mundo. Por tanto, ya había una penetración anterior a la guerra, así que ya tienes el terreno, digamos, abonado, ¿no? para la llegada de determinados mensajes o determinados argumentos sobre la guerra. El otro escenario previo es que también dentro de las sociedades europeas, como lo es en la política y en los gobiernos europeos, la relación con Rusia siempre ha sido un elemento divisivo. Por tanto, ya tienes una sociedad y unos gobiernos posicionados también, ¿no? Aunque eso se ha visto claramente alterado por la guerra, porque es una guerra de agresión y también porque es una guerra que la sociedad europea se ha sentido muy próxima, que ha visto unas imágenes que le interpelaban, seguro con la llegada de los refugiados, y eso también puede llegar bueno, seguro a influir en la opinión pública, ¿no? Y a determinar también el posicionamiento de las sociedades más allá de las informaciones que podemos recibir, digamos, a través de nuestro teléfono móvil. Pero sí que esta percepción europea de la guerra es muy distinta a la que tienen otras partes del mundo, que ven esto como una guerra europea que les interpela de una manera completamente distinta. Si a eso le sumamos otra vez escenarios previos, ¿no? Para mí el escenario previo más determinante es que ya existía un declive en la hegemonía, llamémosle occidental, pero sobre todo de Estados Unidos, ¿no? A la hora de imponer una visión muy concreta de las relaciones internacionales, ¿no? y de cómo estaba el mundo, eso también acaba influyendo en la percepción de determinados países sobre qué está ocurriendo en Ucrania. Y aquí yo creo que se mezclan dos cosas, ¿no? Uno es lo que Bruselas llama esta guerra global por la narrativa, que ahora es sobre Ucrania, pero en 2019 o 2020 era sobre la pandemia, ¿no? Sobre la COVID-19, por tanto esta percepción de una batalla global por la narrativa ya existía y acaba determinando posicionamientos globales sobre determinados conflictos o determinadas crisis, pero a la vez yo creo que, y en eso ahora empezamos a ver discursos políticos que lo admiten, ¿no? En la Conferencia de Seguridad de Múnich ya podíamos intuir eso. También creo que después de un año de guerra, los gobiernos de Estados Unidos, de Europa, por tanto de Occidente, también empiezan a ver que a pesar de esta batalla global por la narrativa, también hay experiencias históricas concretas que determinan la posición de determinados países respecto a qué está ocurriendo en Rusia, ¿no? O en Ucrania. Y una cosa y la otra suman, digamos, no puedes solo posicionarte en una y decir lo que está ocurriendo es eso o lo que está ocurriendo es lo otro. Yo creo que las dos cosas son importantes a la hora de entender por qué determinados países se posicionan de determinada manera ante el conflicto. Una es la capacidad de penetración de determinadas narrativas, pero esa capacidad de penetración, eso está más que comprobado. Al final la desinformación no actúa sobre el vacío. La desinformación lo que hace siempre es actuar sobre vulnerabilidades previas, ¿no? Muchas veces lo que hace la desinformación es coger o identificar aquellos elementos divisivos en las sociedades y amplificarlos. Por tanto, lo que hace la desinformación es en determinados países donde claramente el discurso sobre la agresión imperial no resuena tanto sobre Rusia, sino sobre determinadas potencias occidentales, ¿no? Pues lo que hace es amplificar, ¿no? Una lectura concreta de ese discurso, por ejemplo. Y eso creo que también es importante porque si no entendemos esto, la aproximación o la respuesta que podamos dar a la hora de intentar vender o convencer a determinados países sobre cómo posicionarse ante la guerra o qué está en juego en esta guerra, entonces iremos un poco con una mano atada a la espalda, ¿no? Iremos con menos argumentos o menos eficaces. Hablas de la respuesta, y hablabas antes, mencionabas el caso concreto de RT, que es el más emblemático, también hay otros medios como Sputnik. Una de las respuestas que ha dado la Unión Europea ha sido prohibir que se emita en nuestros países, algo que va fundamentalmente en contra de nuestros propios principios, ¿no? Y de nuestra creencia ciega, ciega en algunos casos, en la libertad de expresión y en la libertad de prensa. ¿Cómo crees que se pueden combinar ambas cuestiones? La necesidad de defenderse, por un lado, en esas creaciones de narrativas y, por otra, en mantener los principios y valores fundamentales. Claro.
Yo creo que esta es una de las medidas más polémicas y sobre todo es una medida que nos ha puesto en contradicción a muchas de las personas que nos dedicamos a investigar precisamente o a seguir los temas de desinformación, porque hay investigadores, incluso hay periodistas que se han posicionado claramente en favor de prohibir a RT y otros pues que no. Y yo reconozco que para mí, que también de formación vengo del periodismo, para mí prohibir un medio me incomoda claramente, ¿no? Yo creo que limitar la libertad de expresión como respuesta nos empobrece como sociedades democráticas, ¿no? Después están los que te dirán, pero es que RT no puede considerarse como un medio como tal, ¿no? Sino más un aparato de propaganda y sobre eso se basan. Hemos hablado, o sobre todo la investigación académica sobre la desinformación habla mucho de los pseudomedios, ¿no? Para diferenciarlos de los medios con fuentes fiables, ¿no? De los medios que hacen este trabajo de verificación y por tanto no tratarlos como un medio al uso, sino como estos pseudomedios. Y a partir de aquí tú puedes determinar, ¿no? Una aproximación distinta. Pero en cualquier caso yo creo que es una medida arriesgada en el sentido de que precisamente uno de los grandes retos que tenemos como sociedades, ¿no? Democráticas o que tienen las instituciones europeas es cómo luchar contra la desinformación sin sacrificar lo que somos o los valores que creemos que nos representan, ¿no? Cómo luchar contra la desinformación sin copiar las reglas de juego, ¿no? de los que quieren debilitarte, ¿no? como sociedad. Y aquí me parece interesante, lo apuntaba al principio, ¿no? También ver cómo ha evolucionado la propia aproximación de las instituciones europeas a la lucha contra la desinformación, porque de hecho si uno ve ahora los informes que se publican, ¿no? Desde el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, la respuesta y el análisis está menos centrado en el contenido y mucho más centrado en las tácticas de amplificación, ¿no? En la agenda política que está detrás del contenido. Y yo creo que eso viene precisamente de darse cuenta que si uno lo centra todo en el control del contenido, pues puedes acabar aplicando medidas que sencillamente se dediquen precisamente a la eliminación de contenido, ¿no? Y cuando el mal o los efectos o las intenciones van mucho más allá de la mentira por sí, ¿no? De por sí, sino qué hay detrás, qué agenda política, qué intereses hay detrás de esa mentira. Y aquí es donde entra esta nueva fórmula, ¿no? que utiliza ahora las instituciones comunitarias, que en inglés le llaman el FIMI, ¿no? Que es un poco esta manipulación de la información, ¿no? Desde la interferencia exterior. Y aquí es ahora, ya no hablamos tanto de desinformación, sino de tácticas manipulativas, ¿no? de terceros actores. Quiero que nos cuentes un poco más cómo están planteando el combate contra esas tácticas, pero precisamente en el último informe que ha publicado el Servicio Europeo de Acción Exterior hace un repaso a los en torno a 100 ataques que ha habido que han identificado desde que comenzó la guerra, y hay una información que dice que algunos de ellos, no muchos, pero algunos de ellos también venían de China. Cómo desde China también se está contribuyendo en el marco de la guerra a generar esa desinformación y qué vinculación tienen entre ambas. Sí, yo creo que la identificación de China como un actor de desinformación también en la Unión Europea empieza ya con la pandemia, de hecho, y ahora se ha amplificado otra vez, ¿no? Los canales, los mensajes y la capacidad de incidencia han crecido durante este año de invasión rusa en Ucrania, pero la percepción de China como actor de desinformación es previa y en ese momento, durante la pandemia, era una fuente real de preocupación, porque así como la Unión Europea había ido construyendo unas unidades de capacidad de identificación, ¿no? de monitoreo, de respuesta de la desinformación rusa, no tenían este conocimiento dentro de las instituciones europeas, ¿no? Para empezar, tampoco tenías tantos funcionarios que hablasen chino. Entonces, en un primer momento, la sensación de vulnerabilidad respecto a la desinformación china fue muy importante durante la pandemia y eso ya se ha ido, digamos,
trabajando en el interior de las instituciones, y es verdad que en este último informe que se presenta en el mes de febrero se identifican los dos actores de desinformación, tanto narrativas que vienen de fuentes que tienen su origen en Rusia como fuentes que tienen su origen en China, y que al final yo creo que en el caso de la desinformación china también lo que quieren es un poco sembrar la duda, ¿no? Poner un poco en cuestión determinados relatos de lo que está ocurriendo sobre el terreno, en la identificación de estas narrativas desinformativas, por ejemplo, que han venido de una o de otra fuente. Hay ejemplos muy distintos en el informe del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, desde proveer o publicar unos supuestos documentos clasificados, ¿no? que decían que Ucrania se estaba preparando, digamos, para una ofensiva contra el Donbass, es decir, que tenía la intención de iniciar una guerra de agresión contra el Donbass. Mensajes, como vimos durante muchos meses, de que la masacre de civiles en Bucha había sido una escenificación, ¿no? Que no era real, sobre si Estados Unidos estaba desarrollando, por ejemplo, armas químicas, que Ucrania había amenazado a Rusia con una invasión. Bueno, yo creo que podríamos seguir. Hay varios que Ucrania está entrenando a niños soldados. Bueno, hay para todos los gustos. Yo creo que lo que refleja realmente al final viene, o para las instituciones europeas, viene a confirmar esta aproximación de tácticas coordinadas, ¿no? Yo creo que analizar la desinformación rusa y china conjuntamente lo que hace es un poco alimentar esta idea de que detrás de esta desinformación o de estas noticias falsas no hay solo una voluntad de confundir, hay una estrategia, y es una estrategia que se coordina. Se coordinan los mensajes, porque los que se reproducen en unas fuentes pueden reproducirse a través de fuentes que tienen un origen distinto. Hay una coordinación de agendas un poco políticas, y también es interesante, como hacen muchos medios que estudian la desinformación, ver cómo estos mensajes van saltando de una plataforma a otra y hasta qué punto este paso de una plataforma a otra, ¿no? tiene una estrategia coordinada o no detrás. Déjame que cambie ligeramente de tema para preguntarte sobre la incidencia de las ultimísimas tecnologías en la creación de campañas de desinformación. Y estoy pensando sobre todo en la inteligencia artificial. Ahora, estos días, no hacemos más que hablar de ChatGPT por su popularización, ¿no? En las últimas semanas. ¿Cómo están contribuyendo estas herramientas a la creación de desinformación? Para mí es un antes y un después, el efecto que pueden tener los deepfakes, ¿no? La manipulación audiovisual en cómo nos enfrentamos a la desinformación. Para mí el deepfake es la muerte del ver para creer, ¿no? Ya no es solo que ponemos en duda el contenido o aquello que leemos, sino que ante una imagen falsa nos ponemos en duda a nosotros mismos, ¿no? Aquello que vemos. Empezamos desconfiando de nuestra propia percepción. Para mí eso es un grado más de vulnerabilidad del ciudadano o del individuo ante la desinformación. Lo vimos al inicio de la guerra de Ucrania, se viralizó un deepfake de Volodymyr Zelensky llamando al pueblo ucraniano a deponer las armas, que claramente de calidad se veía que no era de muy buena calidad y ya presentaba dudas, pero que en un primer momento, ¿no? puede tener un efecto, pues, sobre la moral, por ejemplo, ¿no? de los propios ucranianos. Y ese es un paso más en la desinformación que también obliga a cuestionarnos, ¿no? Durante mucho tiempo pensaba, bueno, ¿cómo puedes posicionarte ante la desinformación audiovisual, es decir, ante un deepfake, cuando no puedes confiar en ti? Tendrás que confiar en la fuente, ¿no? No sé si era mi
mi wishful thinking, por decirlo en inglés, ¿no? Mis ganas de creer que podía ser una oportunidad para fuentes fiables, ¿no? Para realmente trabajar mucho más en la reputación de las fuentes, en la reputación de los medios. No creo, no, si tengo dudas sobre lo que creo, tendré que ver, o sobre lo que veo, tendré que creer en quien me lo ha enviado. Pero bueno, yo creo que este argumento mío inicial también tiene muchos puntos de fuga, ¿no? También tiene muchas debilidades, y la demostración más clara, por ejemplo, es la desinformación que nos llega por WhatsApp, que precisamente nos la creemos porque nos llega de un grupo de amigos o del grupo de la familia, un grupo en el que confiamos, ¿no? Sin tener capacidad de verificar aquello que nos llega. Y además porque el deepfake puede claramente falsificar fuentes reputacionales. Es decir, que en este caso era Zelensky, ¿no? O puedes falsificar un medio, ¿no? Ha habido un caso claro de Wolf News, ¿no? Que se ha fabricado un medio donde son deepfakes, ¿no? La desinformación la desinformación es real, es desinformación, y los presentadores que la presentan son avatares, ¿no? Son falsos. Por tanto, yo creo que nuestra vulnerabilidad en el caso del deepfake es máxima, y no solo a nivel de ciudadanos o de periodistas, incluso, por ejemplo, a nivel de diplomacia, ¿no? Porque es la falsificación máxima de las reglas de juego. Para una base importante de la diplomacia también es la credibilidad o el reconocimiento de la fuente que tienes al otro lado, ¿no? Y en estos momentos uno puede bajarse un programa que vale unos pocos dólares en Internet, y puede ir al archivo de discursos de Naciones Unidas y cambiar discursos reales, ¿no? Con actores reales. Y parece una ficción, pero es una realidad. Bueno, quiero que nos des algo de esperanza, Sila. ¿Y qué podemos hacer para luchar contra todo esto? Hay unos ejemplos que nos dan un poquito de luz al final del túnel, que están basados en la educación, ¿no? Hace también no mucho hay un informe sobre alfabetización mediática que sitúa a los de siempre, sitúa a Finlandia y otros países nórdicos a la cabeza de esa alfabetización como herramienta para educarnos como sociedades libres y abiertas al mismo tiempo, ¿no? Evidentemente es un trabajo a muy largo plazo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestra mano para tratar de por lo menos estar al tanto de todo esto? Claro. Yo creo que si una cosa hemos aprendido todos estos años es que no hay una sola respuesta a la desinformación, ¿no? Que tiene que haber varias, porque el desafío es tan complejo, ¿no? Y nos afecta de maneras tan distintas que se tiene que actuar a distintos niveles, claramente. En positivo, hemos llegado a un punto donde somos mucho más conscientes de que la desinformación existe. Esta es la primera, ¿no? Para empezar a tomar medidas, a tomar cartas, o como mínimo hacer un esfuerzo de verificación, tienes que ser consciente de que te la pueden colar así de plano. Entonces, esa es la primera, ¿no? Ahora cualquier estudio, cualquier encuesta demuestra que los ciudadanos son más conscientes de que la desinformación existe. Y por aquí se empieza. ¿Qué más se puede hacer? Se puede empezar a pedir más responsabilidades, que ya se ha hecho, a las plataformas mediáticas. También, si comparamos la situación en 2015, 2016, ahora, las propias plataformas tecnológicas han pasado y están pasando su propia crisis reputacional. Han quedado también marcadas, señaladas con el dedo, ¿no? de su propia responsabilidad, ¿no? En procesos de polarización de las sociedades. A nivel europeo, además, creo que hay un esfuerzo de regulación que no tiene precedentes, ¿no? Que no tiene en estos momentos parangón comparativa con otras partes del mundo. La ley de servicios digitales intenta poner un cierto orden, unos límites, unas ciertas obligaciones de transparencia algorítmica, y eso es la base, porque si vamos a un mundo con inteligencia artificial, lo primero que necesitamos son algoritmos éticos, ¿no? Algoritmos en los que podamos confiar. Si van a organizarnos nuestra sociedad, tienen que hacerlo desde una aproximación o desde una perspectiva ética, que es lo que, en teoría, a lo que aspiramos, ¿no? Como sociedades. Esta es otra.
Después ya vienen todas las tácticas, naturalmente, de identificación de la desinformación o qué se puede hacer también pues, desde las instituciones. Antes comentaba en esta evolución precisamente de las instituciones europeas que han ido evolucionando desde ellos le llaman del debunking al pre-banking, ¿no? Que ya no es solo contrarrestar la desinformación, sino actuar antes de que eso ocurra, ¿no? Y en este pre-banking, en esta actuación previa, ¿no? A tener que contrarrestar la desinformación, viene pues la prevención del ataque, desmontando un poco el proceso, ya que ahora lo identifican como un proceso de coordinación de tácticas desinformativas, un poco prevenir, por ejemplo, o intentar actuar en la fiabilidad de determinadas fuentes o intentar reforzar un relato previo. Y por tanto ya no se trata solo, por ejemplo, en el caso de las instituciones europeas, de trabajar la desinformación, sino de trabajar tu propia estrategia comunicativa, ¿no? Que durante mucho tiempo ha sido muy reactiva y yo creo que a partir sobre todo de la crisis de la COVID-19 y después con la guerra de Ucrania, pero esto empieza claramente con la crisis de la COVID-19, esta necesidad de ocupar tú también el espacio comunicativo. No puedes ir siempre diciendo este argumento sobre la Unión Europea es falso, pues fortalece, aprende a crear tu propio relato que sepa o que pueda llegar también a los ciudadanos y competir al menos, ¿no? Por el espacio digital en igualdad de condiciones. Claro, el reto es cómo hacer eso sin perder, ¿no? Lo que es la Unión Europea o los valores que esperamos que tenga la Unión Europea. Totalmente. Uno de los ejemplos más claros en donde se fue a remolque y se vieron claramente las consecuencias fue el Brexit, ¿no? En donde no había una narrativa propia en ese afán de dejar el espacio a cada uno de los Estados miembros, por mucho que de uno de ellos estuvieran saliendo continuamente informaciones falsas. Totalmente. Muchísimas gracias, Carmen, por este repaso. Creo que has tocado un montón de temas fundamentales y sobre todo también nos has ofrecido perspectivas de hacia dónde se pueden ir las instituciones, pero también nosotros como sociedades democráticas. Gracias por compartir tus conocimientos e impresiones con los suscriptores y suscriptoras de Esloval. Muchas gracias a vosotros, un placer.